Aleluya. I hope everyone is well. Espero que todos estén bien. If it's your first time here, welcome. Si es tu primera vez aquí, bienvenido. And if it's your 100th time here, welcome. Y si es tu vez número 100, también bienvenido. No, but if it's your first time here, we're so happy you're here. Estamos muy felices de que todos ustedes estén aquí. I just like to pray and then dive right into this. Así que vamos a orar y a empezar en esto. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your spirit that helps us in all that we do. Señor, te damos gracias por tu espíritu que nos ayuda en todo lo que hacemos. Lord, thank you that you did not leave us as orphans, Señor, gracias de que no nos dejaste como huérfanos, but you sent your spirit pero enviaste a tu espíritu that we may cry out, Abba, Father, de Abba, Padre, that you are a good Father. y tú eres un buen Padre. And thank you for that you gave us your word, Y gracias porque nos diste tu palabra, that we can meditate on day and night y en la cual podemos meditar día y noche and have much success. y tener mucho éxito. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Well, I wanted to talk about, just slightly talk about the Bible, Quería hablar de la Biblia and then we're going to dive into, Lord willing, if we get there, a chapter in Genesis. y si Dios quiere vamos a indagar en un capítulo de Génesis. But if you remember last year we did Bible reading plans. Pero ¿se acuerdan que el año pasado hicimos el plan de lectura de la Biblia? So last year we had a 100-day New Testament challenge. También hicimos un plan de 100 días en el Nuevo Testamento. I don't remember if it was the year before when we started exactly, but we've gone through the New Testament in 100 days. No sé cuál fue el año en que empezamos ciertamente, pero leímos el Nuevo Testamento en 100 días. We've gone through Genesis in 1 month. También leímos Génesis en un mes. We did the Psalms in, was it 2 months? I don't remember. We did it in 100 days. I don't know. We did it in some length of time. E hicimos Salmos como en 100 días, algo así. We did the Proverbs in 1 month. Hicimos Proverbios en un mes. And we had Bible reading plans. Y teníamos planes de lectura de la Biblia. And the point was to get us into the Bible, Y el punto era que pudiéramos entrar en la Biblia to get us into a habit of reading the Word of God. y empezar a tener un hábito de leer la palabra de Dios. And I feel like it's been, when I preached last, which was like 3 weeks ago, Y la última vez que prediqué, que fue como hace 3 semanas, I talked about having spiritual disciplines. hablé de tener disciplinas espirituales. How it's really your daily habits that will declare your destiny. ¿Cómo son los hábitos diarios que van a llevarte a tu destino? If you could hear me, just put your thumb up. If you can hear me, put your thumb up. Si tú puedes escucharme, levanta tu pulgar. No, see? You lady? See? Okay. All right, we're good. Estamos bien. I talked about spiritual disciplines. Les dije sobre disciplina espiritual. And what you do on a daily basis will help you get to where you want to go. Y lo que haces en tu día a día te va a ayudar a llegar a donde quieres ir. And so the point of the Bible reading, we didn't have any Bible reading plans this year yet. Y el punto de leer, tener los planes de lectura de Biblia, y este año no lo hemos tenido, But the point of them in the last couple of years was to get us into a habit and to understand the importance of actually daily being in His Word. pero el punto era meternos en un hábito diario y para poder meditar en la palabra. Because even when Jesus teaches us to pray, Porque incluso cuando Jesús nos enseña a orar, one of the things He says after hallowed be Thy name, una de las cosas que Él dice después de after worshiping God, exaltar a Dios, He teaches us to pray, give us this day our daily bread. Él dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Now, obviously, we know He's talking about we're just praying for God for food. Ahí vemos que no solamente oramos a Dios por comida, Our bodies need food. porque nuestros cuerpos necesitan comida, Our bodies need bread. nuestros cuerpos necesitan pan. That was the most popular type of food back then. Esa era la comida más popular en ese tiempo. Maybe if Jesus taught us to pray in Panama today, He'd say, give us this day our daily arroz. Si Jesús hubiera estado en Panamá, hubiera dicho, danos hoy nuestro arroz de cada día. But what He's saying is, give us our daily nourishment. Pero lo que estaba diciendo ahí es que nos dé nuestro alimento. But then in another chapter, or a chapter right before that, Pero en el capítulo justo anterior a ese, or chapter 2 before, o 2, when He's being tempted by the devil, cuando él estaba siendo tentado por el diablo, and right after He hadn't eaten food for 40 y days, después de que él no había comido por 40 días, the devil says, if you are the Son of Man, why don't you turn these stones into bread? el diablo dice, si tú eres el Hijo del Hombre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? And Jesus responds, Y Jesús le responde,
He responds with, "Man shall not live on bread alone, Jesús le responde, el hombre no debe vivir solamente del pan, but on every word that proceeds from the mouth of God." sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. And then a little bit later, he teaches us to pray, "Give us this day our daily bread." Y más adelante nos enseña a orar y dice, danos hoy nuestro pan de cada día. And Jesus himself, he describes himself as the bread of life. Y Jesús mismo se describe como el pan de la vida. I want to tell you today, Quiero decirles hoy it is so important for us to get our daily bread. que es muy importante para nosotros tener nuestro pan diario. Now, we didn't do a Bible reading plan this year so far. Hasta ahora no hemos hecho un plan de lectura de la Biblia este año, But like I said, the Bible reading plan was to get us in, to encourage us into having our own discipline, pero el punto de tener ese plan es como animarnos a tener nuestra propia disciplina, of feasting on the Word of God every day. de comer o estar en la palabra de Dios todos los días. We need the Word of God. Necesitamos la palabra de Dios. We need nourishment. Necesitamos alimento. I'm using ChatGPT to list my food Estoy usando ChatGPT para hacer una lista de mis comidas. because I'm trying to. I don't want when my daughter's born. I didn't want to be super fat. I want her to see her first thing to see a guy not fat. You know. Porque cuando mi hija nazca no quiero que tenga un padre muy gordo. Quiero que lo primero que ella vea sea como alguien en forma. I want her to know her dad is somewhat disciplined. Quiero que sepa que su padre es alguien disciplinado. So I've been working out and logging my food. Así que he estado haciendo ejercicio y también teniendo cuidado con la comida. But ChatGPT is amazing because it'll log my food, show me my calories, my protein, but then it also shows me all my nutrients. Y ChatGPT es asombroso porque en mi comida me muestra los nutrientes, las proteínas, las calorías, todo eso. And it'll say, today you didn't do good on vitamin C. Maybe have a little lemon juice. Y dice, hoy quizás no tú consumiste suficiente vitamina C, así que toma un juguito de limón. And I tell ChatGPT, because it's an assistant, I said, I don't pay you enough. Thank you. Y yo le escribo a ChatGPT, no te pago lo suficiente, pero gracias. But it shows me what I'm lacking. Pero me muestra lo que me hace falta. And I wonder if we did that for our spiritual life, Y me pregunto que si hiciéramos eso por nuestras propias vidas, if it would show us the nutrients that we're lacking, si nos mostraran los nutrientes que nos hace falta, or show us why we're feeling this way. o nos mostrara cómo o por qué nos estamos sintiendo de cierta forma, Maybe it would say, you're lacking in the Psalms. quizás ese diagnóstico diría, te falta algo de salmos, You need encouragement. te hace falta ánimo. Instead of waiting for someone else to give it to you, En vez de esperar que alguien más te lo dé, today you could use a psalm. hoy puedes usar un salmo, Or you're lacking whatever it might be. o te hace falta cualquier cosa que pueda hacer. Man shall not live on bread alone, El hombre no debe vivir del pan solamente, but on every word that proceeds from the mouth of God. pero de todas las palabras que vienen de la boca de Dios. So it's my hope and my prayer that you create a daily habit of reading the Word of God. Así que es mi esperanza y mi oración de que ustedes creen un hábito diario de leer la palabra de Dios. Because I don't know how we're going to make it if we're not faithfully feasting on God's Word. Porque no sé cómo vamos a lograrlo si diariamente no estamos consumiendo la palabra de Dios. The Word of God is called alive and active. La palabra de Dios es activa y viva. It's a light unto our path. Es una, A light. es luz y está viva. Es una luz en nuestro camino. I don't know, sometimes in life, I don't know if you ever feel like me, Y no sé si ustedes a veces se han sentido como yo, but sometimes my prayer looks like this. pero a veces mis oraciones son así. God, Dios, I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. no sé lo que estoy haciendo. I don't know what I'm doing. No sé lo que estoy haciendo. Will you help me? ¿Me ayudarías? But I know, Pero sé even if I don't know what I'm doing, que si no sé lo que estoy haciendo, even if I don't know where I'm going, si no sé a dónde voy, that I can have faith in God, puedo tener fe en Dios. that I can have faith in His Word. Puedo tener fe en su palabra. But where does my faith come from? Pero ¿de dónde viene mi fe? It comes by hearing Viene del escuchar, and hearing the Word of God. del escuchar la palabra de Dios. So even in the Psalms, Incluso en los salmos, I try to read a psalm a day. intento leer un salmo por día. This morning I opened up with Psalm 13. Esta mañana leí el Salmo 13 And it starts with David saying, "How long will you forget me, O God? y empieza diciendo, David, ¿por cuánto o qué tantas veces me vas a perdonar? How long will you hide your face from me?" ¿Qué tanto vas a voltear tu cara de mí? Now it's important that the more you read the Word of God, the more you learn about it. Y se supone que mientras más lees las palabras de Dios y mientras más aprendes de ella, The Psalms is poetry. It's David pouring out his heart.
Los salmos son como poesía, es David como mostrando su corazón. So I don't believe that David really believed that God was apart from him. Así que realmente no creo que David sentía que Dios estaba apartado de él. I don't believe he actually thought that he was forgotten by God. No creo que él se haya sentido olvidado por Dios. But he was writing his heart. Pero él estaba escribiendo en su He corazón. was writing his feeling and his emotion. Él estaba escribiendo sus sentimientos y sus emociones. And when we connect with God in his word, Y que cuando él conectaba con Dios en su palabra, we're not just reading facts. no estamos leyendo solamente hechos. We're not just reading an instruction book. No solamente estamos leyendo un libro de instrucciones We're not just reading history. o historia, While yes, it has all of those in it, aunque sí tiene de todo eso ahí. we are entering into an experience. Estamos entrando en una experiencia, Because God is meant to be experienced. porque Dios fue hecho para ser He is experimentado. not far, but he is here. Él no está lejos, Él está aquí. And when we enter into his word, Y cuando entramos en su palabra, by his spirit, we are entering into experience. por su espíritu, estamos entrando en una We experiencia. are entering into his nature. Estamos entrando en su naturaleza. So when I read this psalm, I could feel the emotion of David. Así que cuando leo los salmos puedo sentir la emoción de He David, was going through something extreme. que está pasando por algo extremo. He felt like this. Se sentía así. And so I know that I can pray and I can pour my heart out to God as well. Así que yo sé que yo puedo orar y abrir mi corazón a Dios también. I don't have to suppress my emotion. No tengo que presionar mis I emociones. don't have to hide from my emotion. No me tengo que esconder de mis I'm emociones. not a walking stick of information, No soy una pieza caminante de información, but my emotion makes me human. pero mis emociones me hacen humano, But I can take it to God. pero se las puedo llevar a Dios. But then in the same psalm, Y en el mismo salmo, David cries out to God. David clama a Dios But by verse 5, y en el versículo 5, after saying, God, for how long are you going to forget me? después de haber dicho, Dios, ¿por cuánto tiempo me vas a olvidar? By verse 5, En el versículo he says, 5 but I have trusted in your steadfast love. dice, pero yo he confiado en tu amor duradero. Duradero. My heart shall rejoice in your salvation. What? My heart shall rejoice in your Mi salvation. corazón se va a regocijar en tu salvación. He says, my heart, Dice mi corazón, not just my mind, knows some facts. no solo mi mente que conoce cosas o sabe hechos. David didn't just say, I know this is who you say you are. Dice, yo sé que tú eres quien dices que eres. I know you're God. Yo sé que eres Dios. I know you exist. Yo sé que existes. No, 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 no. David talks about experience. I know you exist. Dice, yo sé que existes. But he says, no. Pero He's not talking about information. pero él no está hablando de esa información. David's talking about experience. Él está hablando de He experiencia. says, but I Y dice, yo have trusted he confiado in your steadfast love. en tu amor duradero. David knew and experienced by revelation God's steadfast love. David había experimentado por revelación ese amor de Dios. And so that's what carried him through. Y eso es lo que lo cargó o lo llevó. Even though I feel like it's been a long time, even though I feel forgotten, E incluso diciendo que ha sido un largo tiempo y se sentía olvidado, it doesn't change who you are. no cambia quién eres. I have faith in your love. Tengo fe en tu amor. And my heart, Y mi corazón, not just my mind, no solamente en mi mente, but my heart, my being, pero en mi ser, en mi corazón, shall rejoice in your se salvation. va a regocijar en tu salvación. I will sing to the Lord. Voy a Yo voy a cantar al voy a Señor. cantar al Señor. ¿Por qué? Because He has dealt bountifully with me. Porque Él se ha atado a mí. How can He say that in 6 lines? ¿Cómo puedes decir eso en 6 líneas? In 6 lines, He goes from God, you forgot me, my enemies want to kill me. En 6 líneas él va desde Dios se ha olvidado de mí, mis enemigos me quieren matar. But He ends with, I have trusted in your love. Pero Él termina diciendo, yo tengo confianza en tu amor. I will sing to you. Voy a cantarte. David has revelation of who God is. David tenía revelación de quién era Dios. We need to have revelation of who God is. Nosotros tenemos que tener revelación de quién es Dios. And we need to do that through experiencing Him in His Word. Y tenemos que hacer eso experimentándolo a través de su palabra. He has daily bread for us. Él tiene pan diario para nosotros. I don't want to rely on yesterday's pizza No me quiero confiar de la pizza de ayer, when I can have some fresh out the oven. cuando puedo tener una pizza fresca recién salida del horno. Amen. Amén.
So important that we go into God's Word daily Es muy importante que estemos en la palabra de Dios diariamente. and expect that God will speak to us. Y tenemos que tener la expectativa de que Dios nos va a hablar. Now, just like in worship, Y justo como en adoración, when we sing to God, cuando le cantamos a Dios, we're not looking for a dry experience, no estamos buscando tener una experiencia seca, but we're believing God is here. pero creemos de que Dios está aquí. And we've actually gotten many testimonies of people having visions, Y hemos tenido, de hecho, muchos testimonios de personas teniendo visiones, of people experiencing God while we worship. de personas experimentando a Dios cuando oramos, cuando adoramos. We've had people walk in here and say, I felt something I've never felt before. Hemos tenido personas que están aquí y dicen que sintieron cosas que nunca antes habían sentido. Jesus is alive. Jesús es la vida. His Spirit is here. Su espíritu está aquí. And we're meant to experience Him when we interact with Him. Y somos llamados o hechos para interactuar con Él cuando hablamos con Él. And so when we read the Word of God, Y cuando leemos la palabra de Dios, we are expecting to interact with a living God. estamos teniendo la expectativa de interactuar con un Dios viviente. We are not just doing something to be a good Christian. No estamos haciendo algo solamente por ser buenos cristianos. We are not just doing something to get information, No estamos haciendo algo solamente para obtener información, but we are doing it to experience, pero estamos haciendo para experimentar, to commune with God. para tener comunión con Dios. And God wants the best for us. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. So even the spiritual disciplines, E incluso en las disciplinas espirituales they're all gifts from God son todos regalos de Dios for our life para nuestras vidas, to prosper, para prosperar, to go well. para que nos vaya bien. I want to open up, I said, Lord willing, we'd get into Genesis. Yo había dicho que con la voluntad de Dios íbamos a llegar a Génesis, If you can turn with me in your Bibles así que si pueden ir conmigo en sus Biblias to Genesis chapter 4. a Génesis 4. If you don't have a Bible, you can grab the one underneath you. Si no tienes una Biblia, puedes agarrar la Biblia que está abajo de tu asiento. Now, as we said, the Bible is not just a history book. While it does describe history. Bueno, decimos que la Biblia no es un libro de historia, pero describe la historia. It's not, while it is an instruction manual, that's not all that it is. También es un manual de instrucciones, pero no es lo que lo que realmente es. It is made up of many different types of literature, stories. Está hecho de diferentes tipos de literatura, historias, And we have to ask ourselves in every story, why did God put that in there? y nos preguntamos en cada historia por qué Dios puso eso ahí. It talks about people's failures. Habla de los fracasos de las personas, Why would God put in people's failures y nos preguntamos por qué Dios pondría en la Biblia los fracasos de las personas, in the Bible? en la Biblia. Why would He say things in certain ways? ¿Por qué diría Él cosas de ciertas maneras? Let's read Genesis chapter 4. Vamos a leer Génesis capítulo 4. This is the very beginning. Este es el principio. This is right after Adam and Eve were created, Esto fue justo después de que Adán y Eva fueran creados, and hopefully you know the story, y ojalá se sepan la historia, but they weren't allowed to eat one fruit pero ellos from one tree in the garden. no podían comer de un fruto de cierto árbol en el jardín. Eve got deceived, and even Adam and Eve ate from that tree, Entonces Eva fue engañada y Eva y Adán terminaron comiendo de ese árbol, causing the consequences of sin and the curses to enter into the world. causando que las consecuencias y las maldiciones del pecado entraran al mundo. Now, when we read this passage, Ahora, cuando leemos este capítulo, este pasaje, it's quite many. Some of us have read this many, many times. algunos de nosotros hemos leído esto muchas y muchas veces. But I want to tell you that the Bible is meant to be experienced. Pero quiero decirles que la Biblia está hecha para ser experimentada. God wants us to place ourselves in the Scripture, Dios quiere que nos pongamos a nosotros mismos en la Escritura. not just to read it for information or application, No solamente para leerla para información o aplicación, but to feel what God wants us to feel, pero sentir lo que Dios quiere que sintamos. to experience what God wants us to experience. Para que experimentemos lo que Dios quiere que experimentemos. Now let's read. Vamos a leer. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Saying, I have gotten a man with the help of the Lord. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. And again she bore his brother Abel.
Después dio a luz a Abel, su hermano. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Now we just read facts. Acabamos de leer hechos, Adam and Eve had a child, cosas que pasaron. Adán y Eva tuvieron un hijo and then they had another child. y después tuvieron otro hijo. But if you think about it, Pero si ustedes lo sienten o si piensan, many people here have had children. muchas personas aquí tienen hijos. I'm about to have a child. Yo estoy a punto de tener una hija. We had a baby shower where people are excited. Tuvimos un baby shower donde las personas estaban I emocionadas. don't know what it's going to feel like, but it's probably going to be one of the best days of my life, I'm guessing. No sé cómo se vaya a sentir exactamente, pero estoy suponiendo de que va a ser uno de los mejores días de mi vida. So Adam and Eve experienced birth, Así que Adán y Eva experimentaron el parto. but the first birth ever. Y fue el primer parto de la historia. So they didn't even they didn't go to a hospital. You Ellos know? ni siquiera fueron a un hospital. There were no hospitals. No habían hospitales en ese tiempo. I don't know where they gave birth, No sé dónde y cómo dio a luz. but it was the first one ever. Can you imagine that they're discovering the plan of God? Pero fue el primer nacimiento en la historia. Ellos están descubriendo ahí el plan de Dios. And their oldest son was Cain. Y su hijo mayor era Caín. Wow, Wow, it's phenomenal. es fenomenal. And then we have another child, Y después tenemos otro hijo, Abel. Abel. This is phenomenal. Y es fenomenal. And Eve says God was right. Y Eva dice, Dios tenía razón. Giving birth is very painful. Dar a luz es bastante doloroso. I understand what he was saying now Ahora entiendo por qué él decía eso, after we ate from the fruit. después de haber comido del árbol. So we see the emotion. Vemos la emoción. In the course of time, Al transcurrir el tiempo, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. And Abel also brought of the firstborn of the flock También Abel, por su parte, and of their fat portions. trajo de los primogénitos de sus ovejas And the Lord had regard for Abel and his offerings. y de la gracia de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, But for Cain and his offering he had no regard. pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. So Cain was very angry, Caín se enojó mucho and his face fell. y su semblante se demudó. The Lord said to Cain, Entonces el Señor dijo a Caín, Why are you angry? ¿por qué estás enojado? And why has your face fallen? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? If you do well, Si haces bien, will you not be accepted? no serás aceptado. And if you do not do well, Pero si no haces bien, sin is crouching at the door. el pecado yace a la puerta y te codicia. Its desire is contrary to you. Sus deseos... wait, keep going. But you must rule over it. Pero tú debes dominarlo. We're going to go back to that in a second. Vamos a ir de vuelta a ese pasaje en un segundo. Cain spoke to Abel, his brother, Caín dijo a su hermano Abel, and when they were in the field, vayamos al campo. Cain rose up against his brother Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano and killed him. y lo mató. Then the Lord said to Cain, Entonces el Señor dijo a Caín, Where is Abel, your brother? ¿dónde está tu hermano Abel? He said, Y él respondió, I do not know. no sé. Am I my brother's keeper? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? And the Lord said, Y el Señor le dijo, What have you done? ¿qué has hecho? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. And now you are cursed from the ground, Ahora pues, maldito eres de la tierra, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. Vagabundo y errante serás en la tierra. Cain said to the Lord, Y Caín dijo al Señor, My punishment is greater than I can bear. mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Behold, you have driven me today away from the ground, Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, and from your face I shall be hidden. y de tu presencia me esconderé. I shall be a fugitive and a wanderer from the earth, Y seré vagabundo y errante en la tierra. and whoever finds me will kill me. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Then the Lord said to him, Entonces el Señor le dijo, Not so. no será así, If anyone kills Cain, pues cualquiera que mate a Caín, vengeance shall be taken on him sevenfold. 7 veces sufrirá venganza.
And the Lord put a mark on Cain, Y el Señor puso una señal sobre Caín lest anyone who found them should attack him. para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Then Cain went away from the presence of the Lord Y salió Caín de la presencia del Señor and settled in the land east of Eden, the land of Nod, east of Eden. y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Now, if I was writing this story, Si yo estuviera escribiendo esta historia, I probably, as a guy, probably would. I like bullet points. a mí me gusta cuando escribo las cosas poner como puntos o guiones. So I might have read Adam and Eve had 2 sons. Así que quizás yo hubiera escrito, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. One got angry at the other, Uno se molestó con el otro and in the field Cain killed Abel. y en el campo Caín mató a Abel. Boom. Boom. Story. Esa es la historia. But remember, Pero recuerden, the Bible isn't just facts. la Biblia no son solo hechos. It's not just a history book. No solamente es un libro de historia. It's not just an instruction manual. No es solamente un manual de instrucciones. Whatever is in the scripture, God designed it to be in that place, in that form, and for some reason. Lo que sea que está en la Escritura, Dios lo diseñó para que estuviera ahí por esa forma, por alguna razón. He wanted us to have this. Él quería que nosotros tuviéramos esto. And so if it's in there, Así que si está ahí, we can experience it. podemos experimentarlo. Now, this is amazing. Y esto es increíble. You have characters. Tienes real personajes, personas que son verdaderas. Remember Adam and Eve giving birth to 2 children, Recuerden, Adán y Eva dieron a luz a 2 niños experiencing birth, y experimentaron el nacimiento, experiencing children, experimentaron los niños, trying to raise them up. también experimentaron criarlos. And then we see something. Y después vemos algo. We can't explain everything. No podemos explicarlo todo, But as I was meditating on this, it was just amazing. You just experiencing God and experiencing His Word, and He speaks to you. pero a medida que estaba meditando en esto, es increíble cómo puedes experimentar a Dios y lo que Él te habla a ti. And depending on where you are in life, God will speak directly to you. Y dependiendo de dónde estés en tu vida, Dios te va a hablar a ti directamente. To me, it was amazing that Abel brought his offering, Para mí es increíble de que Abel trajo su ofrenda and God accepted it. y Dios las aceptó. He gave the fat of portions of the animals and the good fat. Él dio como la buena grasa y las buenas porciones de los animales. And then Cain brought vegetables. Y Caín trajo vegetales. And it says that God had no regard for his offering. Y dice en la Biblia que Dios no tuvo como agrado por su ofrenda. So somehow, Así que de alguna forma, we don't know. no sabemos, Maybe there was a teaching from their parents on how to offer a sacrifice to the Lord. quizás había una enseñanza previa de sus padres que les habían enseñado a cómo traer un sacrificio delante del Señor. Maybe Cain knew he wasn't giving a good offering. Quizás Caín sabía de que no estaba dando una buena ofrenda. Or maybe he did know, or maybe he didn't. Quizás sabía o quizás no sabía. But from this, I want to tell you, it's so important that we don't give God our leftovers. Pero desde esta historia quiero decirle a ustedes que a Dios no le damos lo que nos sobra. That we don't give God what we want to give Him, what He thinks we should give, or what we think we should give Him. A Él no podemos darle lo que nosotros pensamos que hay que darle, o los que nos sobra, o los que nosotros pensamos que es suficiente. No, we should learn what God likes. Nosotros tenemos que aprender qué le gusta a Dios. We should learn what pleases God. Necesitamos aprender qué es lo que le place. And from there, we should give God our best. Y de ahí darle a Dios lo mejor. In the book of Romans, it says we offer our bodies as a living sacrifice, En el libro de Romanos dice que ofrecemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, holy and pleasing to God. santo y que place a Dios. This is true and proper worship. Esto es verdadero y es una adoración propia. Wow. Wow. We give God our best. Le damos a Dios lo mejor. We give Him the best of our Le time. damos lo mejor de nuestro tiempo. We give Him the first fruits of our finances. Le damos los primeros frutos de nuestras finanzas. We love our neighbor as ourselves, Amamos a nuestros prójimos como si fueran nosotros mismos. even when we don't feel like it. Incluso cuando no queremos o cuando no sentimos. That's why I wake up early and I give God the beginning of my day. Es por eso que me levanto temprano y le doy a Dios el inicio de mi día. Because I want it to cost something. Porque quiero causar algo. I don't want to give God just vegetables No quiero solamente darle los vegetales a when He's Dios. asking for a different sacrifice. Cuando Él me está pidiendo un sacrificio diferente. You know, it's so amazing that you guys came on Sundays. Es muy increíble que ustedes vengan los domingos. That's an acceptable sacrifice. Ese es un sacrificio aceptable. You know, I remember when I was a young lad. Me acuerdo de cuando yo era un adolescente, I had about 9 years ago, probably.
como hace 9 años. Can you believe it? Yeah. Oh, cuando yo era, no adolescente, pero cuando yo era un I was nuevo still, creyente, I was still 26 or whatever. Yeah. tenía como 26 Pero yo tenía pelo y tenía pelo. yeah. My body wasn't so, Anyways, okay. Mi cuerpo no era tan así. I remember I was looking for a job, Recuerdo que yo estaba buscando un trabajo and I was just looking for like a job that I could work in the time. Anyways, y estaba buscando un trabajo con el que pudiera trabajar el tiempo. I applied at this busy restaurant. And I just wanted to be a waiter. Y yo apliqué para trabajar en este restaurante que era bastante lleno y que quería ser un mesonero. And it was exactly what I was looking for. Breakfast and lunch. I could do the things I wanted to at night. Y era perfecto para mí porque podía trabajar para el desayuno y el almuerzo y tener el resto del día libre. And it was very busy, so I knew I would make good money. Y estaba bastante lleno y con bastante gente, así que sabía que iba a ser bastante dinero. And so I remember applying. Así que recuerdo que estaba aplicando And because I had so much experience in restaurants, I managed them before Christ and all this stuff. It was like they really wanted to hire me. y ellos realmente querían contratarme porque yo tenía experiencia previa en manejar restaurantes y bares y todo eso. But in the restaurant, Sundays, their busiest day. Pero en los restaurantes el día más ocupado es el domingo. But I said I can't work Sundays Y puse ahí que no podía trabajar los domingos because I was serving in my church. porque yo estaba sirviendo en mi iglesia. And they told me, well, what about if you could do every other Sunday? Y me dijeron, bueno, ¿qué tal si no haces todos los domingos, pero haces un domingo sí y un domingo no? And I thought about it, Y lo pensé and I said, no, y dije, no, I can't. no puedo, I can't. I need to serve God. no puedo, tengo que servirle a Dios. And I remember walking out, Y recuerdo haber salido knowing I wasn't going to get the job. sabiendo de que no iba a conseguir el trabajo. Chus. Chuf. But Pero I can't give God vegetables. no puedo dar los vegetales, I got to give him my best. tengo que darle lo mejor. I wanted to serve in my church. Quiero servir en mi iglesia. Not just that I wanted to, I believe God wanted me to. No solamente que yo quería, pero Dios quería que yo lo There hiciera. was lessons I needed to learn. Habían lecciones que yo tenía que aprender. And we'll move on, but I want to show you that when we do what God wants, it's not even for him, it's many times for us. Así que quiero mostrarle de que muchas veces lo que hacemos no es para Dios, es para nosotros. So Cain's response to God not being pleased with his sacrifice. Y la respuesta de Caín al no haber satisfacido a Dios con su ofrenda, If you see this, he doesn't respond with humility. si ven esto, él no responde con humildad, He responds with pride. él responde con orgullo, He gets angry. él se molesta. He doesn't say, God, what will please you? Él no dice, Señor, ¿qué te gustaría? What sacrifice would you like? Because I will do whatever to please you. ¿Qué sacrificio te gustaría? Porque haría lo que fuera para placerte. No, it says that when his offering that he wanted to give to God wasn't pleasing to God, he was angry and his face fell. Pero dice la Biblia que cuando su ofrenda no fue del agrado de Dios, se puso bravo y su cara y cambió su semblante. And then to me, it's amazing. God answers Cain. Y, God answers Cain. Dios le responde a Caín. First of all, this is just amazing. Primero que todo, esto es increíble. We know that Adam and Eve sinned, Sabemos de que Adán y Eva pecaron and many times we hear that God left. y muchas veces escuchamos de que Dios se fue después de eso. But God was still interacting with their children. Pero aún así Dios seguía interactuando con sus hijos. Even sin didn't stop God from wanting to enter and guide humanity. Incluso el pecado no se puso en el camino de Dios de querer interactuar y guiar a la humanidad. God wanted the best for Cain and Abel. He wanted the best for Adam's children. Dios quería lo mejor para Caín y Abel. Él quería lo mejor para sus hijos. Even though Adam and Eve rebelled against God, he still wanted to take care of their children. Incluso después de que Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, Él quería tener o mantener cuidado a sus hijos. What kind of God is this? ¿Qué clase de Dios es este? I want to tell you, when I was reading this and jotting down notes, I was experiencing God. Quiero decirles que a medida que yo estaba leyendo esto y preparando mis notas, yo estaba experimentando a Dios. I was interacting with God. Estaba interactuando con Dios. Do you know that this is available to us every day? Saben que esto está disponible para nosotros todos los días. You don't have to wait for Sunday to worship. You don't have to wait for Sunday to worship No tienes que together. esperar para los domingos para venir a adorar. But you can wake up in the morning. Puedes levantarte en la mañana Instead of giving God vegetables, you can go and give him your best offering. y en vez de darles tus vegetales, tú puedes ir y darles tus mejores ofrendas. God wants your best offering. Dios quiere tu mejor ofrenda. Not because he's egotistical and he needs you or your offering, No porque Él sea egoísta o necesite de ti, but God wants your heart.
pero Dios quiere tu corazón. Because when He has your heart, Porque cuando Él tiene tu corazón, it'll go well with you. eso va a ir bien contigo. Just like a good father when he has children, Como un buen padre cuando tiene hijos, he wants the best for them. Él quiere lo mejor para And ellos. so God wanted the best for Cain. Así que Dios quería lo mejor para Caín. And He says, why are you angry? Y le dice, ¿por qué estás molesto? If you do well, will you not be accepted? Si haces el bien, no serás aceptado. Saying, don't get angry, just do well. I'll show you the way. Y- My word will be a light unto your path. Y dice, no te pongas bravo, solamente haz el bien y te irá bien. Y mis palabras serán como unas guías para tu vida. And then He warns Cain. He warns Cain Y él advierte a Caín like a loving father, como un padre que lo ama, like someone who yearns for his children. como alguien que se preocupa por sus hijos. He says, be careful. Le dice, ten cuidado, If you don't do well, if you go that path, si no haces el bien, sigues ese camino, sin will be crouching at your door. el pecado va a estar acechando a tu puerta. It wants to rule over you. Va a querer tener el dominio sobre ti. In Proverbs, it says that fools despise correction, En Proverbios dice que los necios no aceptan las correcciones but the wise people, they love understanding, they love correction. y que las personas sabias aman las correcciones y aman el entendimiento. That's why it hurts me when I give someone wise correction and they still don't take it. Y es por eso que me lastima cuando les doy a alguien un consejo sabio y no lo aceptan. Because sin is crouching at the door of all of us and it wants to overtake us. Porque el pecado está acechando en sus puertas y quiere tomar el control sobre todos. So God Y Dios is still pleading with Cain. Still pleading with Cain. aún sigue, I don't know, He's still talking with Cain. él sigue hablándole a Caín. Even though Cain gave him a terrible offering, Incluso después de que Caín le diera una ofrenda horrible, it didn't change God's steadfast love towards Cain. no cambió el amor tan fuerte que tenía Dios a Caín. Remember, the offering is more for us than for God. Recuerden que la ofrenda es más para nosotros que para Dios. He's like, change your heart. Y está como que cambia tu corazón. Do what's right. Haz lo que está bien, Because if you don't, you're going to crash and burn. porque si no te vas a caer y quemar. But Cain doesn't listen. Pero Caín no escuchó. And so you can feel the anger. Él tú puedes sentir como la rabia. It started with anger. Empezó con rabia. Well, actually, it started with pride. De hecho, empezó con orgullo And it turned into anger. y se convirtió en molestia, en Turned into furia, jealousy. que se convirtió en celos And it turned into murder y de esos celos los volvió un asesinato of his own brother. de su propio hermano. It reminds me of the words of Jesus. Me recuerda las palabras de Jesús. It says, you have heard it was said, do not murder your brother. Do not murder your brother. Dice, no asesines a tu hermano, But I tell you pero les digo that if you have anger in your heart towards your brother, you have already murdered him. que si tienen odio en su corazón en contra de un hermano, ya lo han asesinado. Everything starts in the heart. Todo empieza en el corazón. For out of it spring the issues of life. De ahí salen los problemas de la vida. That's why Proverbs says, guard your heart with all diligence. Pero en Proverbios dice, cuida tu corazón con mucho cuidado, So mucha we diligencia. see God pleading with Cain. You got that word or Ya, no? ya, ya. Y vemos a Dios intentando y hablando con Caín. Cain, guard your heart. Do what pleases me. Listen and follow my word. Dice, Caín, escúchame, cuida tu corazón, escúchame y sigue mi palabra. Sin wants to have dominion over you. El pecado quiere tener el control sobre ti. This is dramatic. This is dramatica. Es I don't know. dramático. Is that a word? Yeah. Spanish? Okay. I always make up words, and somebody's like, you just made that word up in Spanish. Okay. So Cain rises up and kills his brother. Así que Caín se levanta y mata a su hermano. How, just sad. Tan triste. Can you imagine this? Pueden imaginarse esto. The first sons that Adam and Eve have, Los primeros hijos que Adán y Eva tuvieron, their first two sons, los primeros dos, they have to witness their oldest son murdering their youngest son. ellos tuvieron que presenciar y ser testigos de cómo su hijo mayor asesinaba al menor. Think about Adam as a father, Piensen de Adán como padre, having to witness this. teniendo que haber sido testigo de esto. And I can imagine Adam possibly wrestling with guilt and the weight of it. Me imagino a Adán que tenía que estar luchando con el peso de la culpa de esto.
Maybe Adam would lay in bed or leaves, whatever they had, late at night talking to Eve. Quizás Adán se acostaba y hablaba con Eva y le decía, And saying, this is my fault. esta es mi culpa. If I just would have listened to the word of God. Si yo hubiera escuchado la palabra de Dios, If I just would have protected our family from that deceiving snake. si hubiera protegido a nuestra familia de esa serpiente engañosa, If I wouldn't have allowed sin to enter in through eating of that tree, si no hubiera dejado que el pecado hubiera entrado a medida de comer de ese fruto, my son would be alive today. mi hijo estuviera vivo hoy. They didn't just lose one son. Ellos no perdieron un hijo, They lost two. perdieron dos hijos, They lost both of their children. perdieron a ambos hijos. And I was experiencing this. Yo estaba experimentando esto. Personally, I'm about to have a child. Personalmente estoy a punto de tener una hija And it put the gravity of my decisions into my life. y pone la gravedad de mis decisiones en mi vida. I said, I better do what's right. Así que yo mejor hago lo que es correcto. I better listen and follow the word of God. Yo mejor escucho y hago lo que dice la palabra de Dios. Because there are consequences to actions. Porque hay consecuencias para las acciones. Yes, God is loving. Sí, Dios es amor. Yes, He is forgiving. Él perdona. Yes, He has mercy. Él tiene misericordia. But there are also consequences to what we do on earth. Pero también hay consecuencias por las cosas que hacemos en la tierra. If I murder someone Si yo mato a alguien and you know about it, y ustedes supieran de eso, you better go to the police. ustedes vayan y le dicen a la policía, I need to go to jail. yo necesito ir a prisión. There's consequences Hay consecuencias to actions a las acciones on earth. en la tierra. Doesn't mean God wouldn't love me. No significa que Dios no me ama. Doesn't mean God wouldn't forgive me. No significa que Dios no me va a perdonar. But there are consequences Pero hay consecuencias to disobeying God. cuando desobedeces a Dios. Jesus says, if you love me, Jesús dice, si me amas, you obey my commands. vas a obedecer mis mandamientos. We need to obey God. Necesitas obedecer a Dios. In order to obey Him, Cuando aprendes a we obedecerlo, need to know what He says and who He is. We need to know what He says and who He is. necesitamos saber lo que dice y lo que es. But I was thinking about Adam. Wow, the agony. Pero estaba pensando en Adán y su agonía. And I was thinking about the actions and the things we do today Y estaba pensando en que las acciones y las cosas que hacemos hoy have generational consequences. tienen consecuencias generacionales. Don't think yourself too little and too small. No piensen de ustedes ni muy pequeños ni muy grandes. Operate in integrity and righteousness today, Operen en integridad y justicia hoy, so that generations can be blessed. para que sus generaciones puedan ser bendecidas. See, the decisions I make today they're gonna affect my child, Las decisiones que tome hoy van a afectar a mi hija. and I want my child to be blessed. Y yo quiero que ella sea bendecida. I want her to see her dad worshiping God. Quiero que ella vea a su padre adorando a Dios. I want to teach her how to give God good sacrifices. Quiero enseñarle a cómo darle buenos sacrificios a Dios. I've seen so many pastors' kids, they don't follow God He visto como muchos hijos de pastores no siguen a Dios because they say, I watch my dad care about everyone else but me. porque dicen que sus padres se preocupaban por todo el mundo menos ellos, Or my dad was someone from the pulpit and someone else at home. o que su padre era alguien en el púlpito y alguien diferente en sus casas. But I don't want to be like Adam and think about the consequences. Y yo no quiero ser como Adán y pensar en las consecuencias. I want my children to be blessed. Yo quiero que mis generaciones sean bendecidas And so we can experience God in this. y que podamos experimentarlo a Dios en eso. Then the Lord responds after the murder. Y después del asesinato el Señor responde, And this is amazing. y esto es increíble, Because he doesn't just tell Abel, you killed Cain. Or he doesn't just tell Cain, you killed your brother. Now this is your consequence. y no solamente dice, mataste a tu hermano, estas son las consecuencias. He interacts with Cain. Él interactúa con Caín. I find it fascinating. Yo lo encuentro fascinante. This is how God responds. This is how he wanted it documented. Este es como Dios respondió y es así como él lo quería documentado. He asked Cain a question. Él le hizo a Caín una pregunta. He's always testing the heart of man. Él siempre está poniendo a prueba el corazón del hombre. He's always giving the man questions. Él siempre le está haciendo preguntas al hombre. You know, you might be in certain situations. Quizás ustedes pueden estar en ciertas situaciones Don't be so sure it's not a test. y no estén tan seguros de que no es un examen. God could be testing your heart, Dios puede estar usando sus corazones, like he tested Abraham's heart with his son. poniendo a prueba sus corazones, como puso a Adán y a Eva con sus hijos. He wants to test us, Él quiere ponernos a prueba, not tempt us. no tentarnos. God doesn't tempt anyone.
Dios no tienta a nadie, but He brings us tests pero nos trae pruebas to see if we pass through para ver si las pasamos, so that we can have promotions. para que podamos tener como ascensos. But He tells Cain, "Where is Abel, your brother?" Y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? And then Cain responds still with pride. Y Caín le respondió, aún con orgullo. I don't remember. He's responding to God this way. Recuerden que él está respondiendo a Dios de esta manera, So prideful. muy lleno de orgullo. I don't know. No sé, Am I my brother's keeper? ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Like, am I his babysitter? Am I his Como protector? Am I soy responsible su for him? protector, soy responsable, soy su niñero. Remember, if you don't have love for your brother, Recuerden que si no tienen amor por su hermano, the love of God is not in you. el If you have amor de hatred Dios no for está your en ti. brother, the love of God is not Si in you. tienes odio por tu hermano, el amor de Dios no está en ti. And the Lord responds. Y el Señor dijo, He says, "What have you done? ¿qué has hecho? The voice, let me see, the voice of your brother's blood is crying to me from the ground." La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. What a dramatic way to respond. Qué manera tan dramática de responder. God could have responded in any way. Dios pudo haber respondido de cualquier otra But he forma. says, "The voice of your brother's blood Pero dice, la voz de la sangre de tu hermano is crying to me." clama a mí. I want to tell you that God is a God of justice. Quiero decirles que Dios es un Dios de justicia. God is a God of those who hear the oppressed. Dios es un Dios de aquellos que son y que escucha a aquellos que son oprimidos. He is close to the brokenhearted. Él está cerca de los que tienen corazón quebrantado. Abel was still alive. Abel aún seguía vivo. He doesn't just disappear. Él no desapareció de la And the nada. blood that was spilled was speaking, Y la sangre que estaba siendo derramada estaba hablándole a Dios, crying out clamándole for justice. por justicia. God is holy. Dios es santo, He is righteous. Él es justo He's also merciful. y Él también está lleno de misericordia. And he goes on, "And now you are cursed from the ground, Y le dice, cuando cultives el suelo no te daré más su vigor. which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand." Oh, sorry. Wait. 11, verse 11. Dice, ahora pues, maldito eres de la tierra, que has abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. "When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. You shall be a fugitive and a wanderer on earth." Vagabundo y errante serás en la tierra. Cain brought that on himself. Caín se puso eso en sí mismo. God warned him, Dios le advirtió, "Do what is right. haz lo que es correcto. Sin wants to take you over and destroy you." El pecado quiere tomarte y destruirte. And because of Cain's pride, he didn't care to listen to the word of God. Y por el orgullo de Caín, él no le importó escuchar la palabra He de Dios. didn't care about the word of God. Él no le importaba la palabra de Dios. He had no regard for the word of God. Él no tenía importancia a la palabra de Dios. We need to have a high esteem for the word of God. Tenemos que tener como una estima muy alta a la palabra de Dios. We need to have humility in our life. Tenemos que tener humildad en nuestras vidas. We need to have a heart that says, "I need the word of God. Tenemos que tener un corazón que dice, yo necesito la palabra de Dios. I need the word of God. Necesito la palabra de Dios. I need to listen and follow the word of God." Necesito escuchar y seguir la palabra de Dios. So Cain, because he didn't listen to the word of God, Y porque Caín no le hizo caso a la palabra de Dios, sin took him on a path of destruction, el pecado lo llevó en un camino de destrucción, where it cursed even his work. donde incluso fueron malditos sus trabajos. What used to be a blessing Lo que solía ser una bendición, now is extremely difficult. ahora era extremadamente difícil. It says, "You shall be a fugitive and a wanderer on the earth." Y dice que vas a ser un vagabundo y errante serás en la tierra. Cain said to the Lord, Y Caín dijo al Señor, "My punishment is greater than I can bear. mi castigo es demasiado grande para soportarlo. You have driven me today from the ground." Hoy me has arrojado de la superficie, de la tierra. And then he goes on to say, "I shall be a fugitive and a wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me." Y después dice que debo ser un errante y un vagabundo en la tierra y el que sea quien me encuentre me matará. He was being a victim. Él estaba siendo una víctima. He was playing a pity party. Él estaba haciendo su papel de víctima. "God, this is not fair. I'm going to be killed." Y dice, esto no es justo, voy a ser asesinado. But the Lord says to him, Pero el Señor le dice, in God's mercy, en su medida, en su misericordia, if anyone kills Cain, vengeance shall be taken on him. de que si alguien mata a Caín, 7 veces sufrirá venganza. And the Lord put a mark on Cain. Y el Señor puso una señal sobre Caín. I don't know what that looks like or what that means, No sé qué significa o cómo se ve eso,
But in his great mercy, he didn't allow Cain to be murdered. Pero en su gran misericordia, Él no permitió que Caín fuera asesinado. It's amazing. Es increíble. What a story. ¿Qué historia? See how it's so important? It's not just bullet points. Ver lo importante que es no solamente ver como los puntos I principales. told you before, he could have just said Adam and Eve had two sons, Podía decirles antes, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Cain and Abel. Caín y Abel. Cain hated Abel and he killed him. Caín odiaba a Abel y lo mató. But we would miss so much Pero nos perderíamos de tanto of what God wants to show us. de lo que Dios quiere mostrarnos. So much of what he wants us to experience. Tanto de lo que las cosas que Él nos está intentando hacer que experimentemos. Putting ourselves in the story. Y que nos pongamos nosotros mismos en esa historia. And so we can experience this every day. Podemos experimentar esto todos los días. And God can speak to us every day Dios puede hablarnos todos los días, by interacting with the text. interactuando con el texto. Not just to get a message or an application, No solamente para tener como un mensaje o una aplicación, but to feel what God wants us to feel. pero para sentir lo que Dios quiere que sintamos. To see what he wants to speak to us through this text. Para ver lo que Él quiere decirnos a través de este texto. And later on in verse 25, Y en el versículo 25 dice, and Adam knew his wife again. Adán se unió otra vez a su mujer She bore a son y ella dio a luz un hijo and called his name Seth. y le puso por nombre Set, For she said, God has appointed porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo for me another offspring instead of Abel, en lugar de Abel, for Cain killed him. pues Caín lo mató. To Seth also was born, and he called his name Enosh. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Wow. We see later on that God gives them another son. Vemos más adelante como Dios le da otro hijo. Seth it means appointed in Hebrew. En el hebreo, Set significa como el ungido. And from Seth comes the line that Jesus comes. Y de Set viene la línea, la descendencia de la cual viene Jesús. But we can learn so much. Podemos aprender tanto. But what I really want to encourage you, Pero lo que quiero animarlos, more than teaching you lessons from this text, más que enseñarles lecciones de este libro, is I want you to have your own time with God. es que quiero que tengan su propio tiempo con Dios. I want you to have your own communion with the scriptures, Quiero que tengan su propia comunión con las Escrituras, with the word of God that is alive and active. con la palabra de Dios que está viva y activa. I want you to be excited to wake up a little early. Quiero que estén emocionados de en sus días levantarse un poco más And instead temprano of giving God vegetables like Cain, y en vez de darle a Dios los vegetales como hizo Caín, give God the best. darle a Dios lo mejor, So give him the best of your time, darle lo mejor de tu tiempo, whatever that looks like for you. como sea que se vea eso para ti. For me, it looks like early in the morning, Para mí se ve temprano en la mañana, before before things are active antes de que las cosas empiecen a funcionar y antes que el día empiece. maybe for you it looks at night, Quizá para ustedes sea en las noches, but you should schedule a time pero deben tener un tiempo determinado to be with God. para estar con Dios Give him your best time. y darle su mejor tiempo. Don't just give God your leftovers No solo le den a Dios lo que les sobra or whatever you feel like. o lo que ustedes sienten que tienen que darles. Let's give God our best of everything that we do. Vamos a darle a Dios lo mejor en lo que hacemos. Let's have come to God with humility. We'll come to God with humility. Y venir a Dios con humildad. We need the word of God. Necesitamos la palabra de Dios. We need to pray. Necesitamos orar. For us to live without it, Para nosotros vivir sin eso, to be honest, it just shows lack of knowledge, but also pride. para ser honesto, muestra mucha falta de conocimiento, pero también muestra orgullo. You say, God, I know if you truly believe this is the word of God, Si tú realmente crees que esta es la palabra de Dios, then we must feast on it. entonces debemos alimentarnos de ella. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you so much. Padre, te damos gracias. We thank you for your holy word Te damos gracias por tu palabra santa, that's alive and active. que está viva y activa. Lord, we thank you that even just one small chapter we can gain so much. Te damos gracias de que incluso de un solo capítulo podemos obtener tanto. Lord, we want to experience you just like you when you spoke to Abel and Adam. Señor, queremos experimentarte de las mismas maneras que fuiste experimentado con Caín y Abel. We want to be revealed more of your love and your mercy. Queremos que sea revelado más tu amor y tu misericordia. Not just because someone told us that God is love,
no solamente porque alguien nos dijo de que Dios es amor, but Lord, we need to encounter and experience your love sino que tenemos un encuentro y experiencia con tu amor, so that we can be like the psalmist, para que podamos ser como los salmistas, that even though maybe it feels like we're forgotten, que puedes a veces sentirse de que somos olvidados, maybe it feels like you're silent, o quizás a veces sentimos de que estás en silencio, maybe it feels like we're wandering through a desert with no water. o a veces sentimos que estamos caminando por un desierto sin agua, But because we have encountered and experienced your love, pero porque hemos encontrado y experimentado tu amor, we can still write. sabemos o podemos escribir But I trust in your steadfast love. de que confiamos en tu gran amor. So thank you, Lord, that we can meditate on the scriptures Así que gracias, Señor, porque podemos meditar en las Escrituras and then we can get to know you. y podemos conocerte más. Father, I just pray for a spirit of revelation Padre, te pido y oro por un espíritu de revelación of for each person, para cada persona, that we may grow deeper in love with you, que pueda crecer más profundo en su amor por ti, deeper in love for your word, más profundo en su amor por tu palabra. and that we just want to follow your commands, Y Padre, queremos seguir tus mandamientos, not our opinions, no nuestras opiniones, but your commands, pero tus mandamientos, that we may offer you true and proper worship, y que te podamos ofrecer una verdadera adoración, that we can say, I offer you my body as a living sacrifice, en la que digamos que te ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, holy and pleasing to you. que sean agradables y santos para ti. In Jesus' mighty name, En el nombre poderoso de Jesús. amen. Amén.